Hola, buenas noches. Soy Paula Bermúdez, socia, fundadora de la firma B-Consulting at Law, con sede en Panamá y Colombia, fundadora de la plataforma Digital Law Legal Touch. En esta ocasión quiero referirme al decreto ejecutivo 343 emitido en la República de Panamá el 7 de julio del 2020, relacionado con las jurisdicciones reportables en Panamá, dentro de la cual está incluida Colombia, y concretamente pues quiero referirme al comunicado al respecto que emitió la DIAN y que tiene a muchos empresarios y personas naturales un poco inquietas respecto a sus inversiones y a sus negocios que tienen en Panamá. Quiero empezar por manifestar que de ninguna manera nosotros promovemos la evasión o la elusión fiscal. No obstante, nosotros consideramos que existe ese derecho a, a poder, partiendo del derecho a la libre empresa, el derecho a la propiedad privada, considerado como derechos constitucionales, que un empresario, un emprendedor, una persona, que desee tener un patrimonio afuera, que sencillamente desea hacer inversiones o decide expandir su negocio, lo haga siguiendo las reglas que para tal efecto establece la autoridad de impuestos en cada país. Esto facilita no solamente que la organización que pretenda establecer en cualquier país se ajuste a los parámetros de derecho, a los parámetros tributarios, sino que se ajuste a los parámetros de transparencia fiscal, insisto, y de reporte que exige el gobierno de Colombia. Dicho esto, pues quiero empezar por manifestar que lo que viene sucediendo en Panamá no es nuevo. Panamá viene teniendo un marco de tributación internacional bastante comprometido a los parámetros de OCDE y GAFI, con el fin de lograr que Panamá salga del reporte de las listas en la que lo han venido manteniendo, y de hecho ha suscrito un sinnúmero de acuerdos de intercambio de información tributaria, de convenios de doble imposición y de acuerdos de intercambio de información financiera. Esto no ha sido, digamos, hecho de la noche a la mañana. Lo mismo en Colombia. Colombia y Panamá pertenecen a un convenio que se llama el CRS. Ambas son signatarias del mismo y digamos que es importante tenerlo en cuenta porque ese ha sido el principio para que ambas naciones hayan decidido tener estos acuerdos de intercambio de información financiera. Como venía diciendo, para Panamá, digamos, no es nuevo este tipo de acuerdos. De hecho, vienen gestándose desde el año 2018, cuando, digamos, se vinieron expidiendo una serie de normas relacionadas con las jurisdicciones cooperantes y jurisdicciones reportables. En el año 2018 se expidió el primer decreto. Me refiero al decreto especial 122 del año 2018, en el cual se establecieron 33 jurisdicciones reportables, de las cuales aún no había sido incluida Colombia. Luego, en el año 2019, se expidió el decreto especial 53, donde se incluyeron 74 jurisdicciones reportables, entre las cuales tampoco estaba Colombia. Este año se expidió el decreto especial 343 del 2020, dentro del cual hay 64 jurisdicciones reportables y se encuentra en la República de Colombia. No obstante, ha venido manifestando, digamos, estableciéndose el concepto de jurisdicciones participantes, que son aquellas que no tienen un acuerdo de reporte suscrito con Panamá, pero participan de alguna manera en ese intercambio de información, y con esas, digamos, jurisdicciones se tienen unos acuerdos bastante especiales. En el año 2018 teníamos 99 jurisdicciones participantes, es decir que Panamá ha venido, digamos, estableciendo con su banca, con las firmas de abogado, con los contadores, inclusive con
corredores de bienes raíces, que son los sectores, digamos, más activos de la economía, ciertas obligaciones, en especial respecto de los abogados, y me refiero concretamente a que este año, en marzo, se emitió la ley 129, que habla precisamente del manual sobre beneficiarios finales. Aquí en Colombia se ha hecho lo propio, y digamos que Colombia ha adoptado un manual preparado por la OCDE y por el BID en el año 2019, dentro del cual se establece qué es el concepto de beneficiario final. Entonces, para Panamá y para Colombia, beneficiario, digamos, final, de alguna manera, es aquel que tenga 25% o más de participación en cualquier estructura o que la controle, bien sea porque la controla a través de un poder otorgado a nombre de quien toma las decisiones en esa estructura, o bien sea porque por el número de votos o por el número de acciones emitidas, esa persona ejerce el 25% o más del control en la estructura, llámese sociedad anónima, llámese fundación de interés privado, llámese fideicomiso o cualquier otro tipo de vehículo establecido formalmente en Panamá. Colombia ha adoptado, repito, este manual de OCDE como guía. No obstante, pues en la reforma tributaria del año 2016 se incluyó el concepto de las S. Bajo ese concepto, digamos que para Colombia, quien tenga el 10% o más de control sobre una entidad en un país que sea considerado como jurisdicción de baja o nula tributación, no paraíso fiscal, y eso es importante porque ese concepto desapareció, y se habla de jurisdicción de baja o nula tributación, debe reportar esas utilidades hacia Colombia. Es decir, que ya venimos labrando un camino en este sentido. No quiero salirme del tema porque pues el régimen de la CS, el concepto de beneficiario final, son temas bastante extensos y dan, digamos, mucha tela que cortar. Entonces, digamos, eso va a ser motivo tal vez de otras sesiones que programemos en el canal. Quiero concentrarme puntualmente, digamos, en cuáles son las cuentas reportables en Panamá y qué es lo que se reporta y quiénes lo reportan. Entonces, definitivamente que el espíritu de este decreto 343 fue, como desde su expedición se tiene, establecer mayor claridad para la banca, qué era lo que tenían que reportar, y concretamente pues se refieren al FATCA que suscribió Panamá con Estados Unidos, donde pues la banca, si bien es cierto, viene haciendo unos reportes, hay muchas entidades que lo han hecho siguiendo unos parámetros de compliance, de debida diligencia, de circulares que ha expedido la Superintendencia de Bancos de Panamá respecto al tema. Pero pues no se tenía como un ABC de qué es lo que tengo que reportar y cómo debo hacerlo. Entonces, en Panamá las cuentas que se reportan son aquellas cuentas donde una persona, sea natural o sea jurídica, aparezca como el beneficiario final dentro de las mismas. Por eso pues es tan importante este concepto. Bien sea que esté vinculada con la banca a través de una sociedad anónima, o sea que tenga una cuenta de ahorro o una cuenta de inversión o un portafolio de servicios en nombre de una sociedad anónima, de una sociedad de personas, de un fideicomiso o trust o de una fundación de interés privado. Y digamos que se habla de cómo son las fuentes de información en Panamá para recaudar toda esta información. Se habla de unas fuentes de carácter público y de unas fuentes de carácter privado. Unas fuentes de carácter público, pues sencillamente son las
la información que se recauda a través de las entidades del gobierno y que es compartida, digamos, entre estas entidades o son inclusive de acceso público. Ejemplo, el Registro Público de Panamá, que es el homólogo a la Cámara de Comercio de Colombia, o que es el homólogo a la entidad donde se registran sociedades a nivel internacional en cualquier país. Y hay unas fuentes de carácter privado dentro de las cuales entonces hay un concepto interesante que son aquellas, digamos, entidades que corresponden a instituciones financieras, pero no únicamente se limita a ellas. Entonces la ley deja como un camino abierto a que una fuente privada de información también pueda llegar a ser una entidad que no sea financiera, pero que maneje una información importante respecto a los vehículos de inversión que se constituyen en Panamá. Quiero también hacer mención al concepto de entidad relacionada. ¿Qué es una entidad relacionada? Para el tema del reporte. Es aquella sobre la cual se ejerza un control de manera directa o indirecta del 50% o más del derecho a voto y del valor de la entidad. Entonces, aquí tenemos, digamos, una situación bastante particular, porque si bien es cierto, hay una ley que se refiere al beneficiario final. Esa ley de beneficiarios finales está dirigida para los abogados principalmente que constituimos o incorporamos sociedades en Panamá y que estamos obligados a reportar quién es el beneficiario final de esa entidad ante la Superintendencia de Sujetos No Regulados. Y luego viene el concepto de qué es una entidad relacionada y cuáles son las cuentas de reporte. Entonces, para la ley, en Panamá, las cuentas de reporte y la entidad relacionada son aquellas donde se ejerce el 50% o más de control o participación en tiendas de derecho a voz en esas entidades a través de poderes, como lo había mencionado, a través de contratos, a través de acuerdos privados que tengan los socios, porque en el Pacto Social se establezca, que es el documento de incorporación en Panamá, o en el documento de constitución del fideicomiso o de la Fundación de Intereses Privados se establezca que el control del 50 o más lo va a ejercer X o Y persona. Entonces eso ya es una compañía relacionada con otra para la banca y respecto a la cual también se tome, no teniendo el 50% de los votos, pues sí tenga el 50% del valor o de la participación en inversiones en esa entidad. No necesariamente tenemos que referirnos a la participación accionaria, y los que trabajan en estos entornos pues saben muy bien a lo que me estoy refiriendo y al concepto que se maneja inversión y participación en acciones. Ahora bien, ¿quiénes son las entidades sujetas a reportar en Panamá? Las entidades sujetas a reportar en Panamá son cualquier institución financiera residente en Panamá, con exclusión de las sucursales de dicha entidad que opere en otro país. Es decir, una entidad que se constituye en Panamá, una banca, por ejemplo, de inversión que tenga su sede o su lugar de constitución en Panamá, pero resulta que ese mismo banco tiene una sede en Puerto Rico, una sede en Estados Unidos, una sede en Europa. Los únicos que van a reportar son los de Panamá. También, ¿quiénes son las entidades que reportan? Cualquier institución financiera que no siendo residente panameña, sí tenga una sucursal de representación en Panamá. Estos son bancos de licencia internacional concretamente. Es decir, que no me constituye en Panamá formalmente como lugar principal de domicilio para ejercer mis acciones relacionadas con la banca de finanzas, pero sí tengo una compañía que me representa
y que es una entidad relacionada o un establecimiento, poniéndolo en términos de derecho tributario, sería un establecimiento permanente de ese banco que ejerce sus operaciones en otro país. Entonces el que reporta es el Banco de Panamá y no el banco que ejerce operaciones en otro país, para que ustedes lo tengan claro. ¿Cuáles son las personas reportables? Me refería anteriormente al concepto de entidad relacionada o vinculada. ¿Por qué? Porque pues los bancos no únicamente reportan la sociedad respecto del cual tenga esa compañía inscrita su cuenta bancaria en Panamá, sino que debajo, digamos, el dueño de las acciones de una sociedad anónima en Panamá, me voy a poner un ejemplo, la sociedad se llama Fábrica de Telas El Porvenir S.A., constituida en Panamá, pero resulta que el 100% de las acciones de la fábrica de telas le pertenecen a una fundación de interés privado. Eso no, pues sencillamente no estamos hablando de nada, porque no llegamos al beneficiario final y no es lo que le interesa ni a las autoridades tributarias ni al gobierno, pues entender. Entonces tenemos que, y la banca tendría que reportar no solamente que la sociedad de Telas El Porvenir S.A. tiene la cuenta en Panamá, sino que además la controla la Fundación de Interés Privado Pepito, constituida en Panamá, dentro de la cual entonces la señora Paula y el señor Andrés son los firmantes de la cuenta y son los que, de acuerdo a lo que se manifestó en documentación, ejercen el control de la estructura. Entonces es importante que se tenga presente, porque aquí, digamos, prácticamente se está levantando con este decreto lo que se denomina el velo corporativo, pues en materia financiera. ¿Listo? Quiero también hacer mención a que esta información, el decreto es muy claro que única y exclusivamente debe usarse para fines tributarios, para fines fiscales, no puede utilizarse con otro fin más. Entonces, aquí es una responsabilidad de quienes administran estas bases de datos y esta información, mantener la confidencialidad y la reserva, que inclusive llama la norma a que se tenga, porque es una responsabilidad con tanta información que se recauda de los clientes, sobre todo en materia financiera y mucho más de carácter internacional. ¿Quiénes son las personas reportables? Son aquellas compañías, como ya mencioné, que están constituidas en Panamá, respecto de las cuales se ejerce un control o participación por personas naturales y que tengan una relación con otra compañía respecto de la cual esa sociedad tenga, la compañía relacionada tenga un 50% más, y que para efectos del concepto de beneficiario final, ese beneficiario tenga un 25% o más de participación en dicha entidad. ¿Qué se reporta? Digamos que es importante que la gente sepa que no se transmiten los estados financieros como tal, toda la información completa de la cuenta que tiene el cliente, y entonces todos los contratos de acuerdo suscritos, porque eso no es lo que se reporta. Lo que se reporta respecto a personas naturales es su nombre, su dirección, la jurisdicción de la residencia, el TIN, que es el TIN, es el número de identificación del contribuyente que reportó al banco, la fecha y lugar de nacimiento y la nacionalidad de ese firmante de esa cuenta. Las entidades, digamos, financieras aplican lo que se llama el due diligence o la debida diligencia, y deben suscribir, digamos, las entidades financieras con cada cliente un acuerdo donde, o más bien informar la obligación que tiene la banca de hacerlo para poner en conocimiento al cliente de toda esta situación y que el cliente pues lo sepa, que es una obligación de la banca al momento de firmar o constituir cualquier portafolio con esa entidad.
Se reporta también el número de cuenta o su equivalente en el banco, el nombre el número de identificación de la institución panameña, la cual está siendo sujeto del reporte, el balance o valor de la cuenta. También entonces, respecto a las cuentas en custodia, hay una información que debe reportarse en detalle, lo mismo respecto a las cuentas en depósito. Lo que sí quiero dejar claro es que se reporta el producto bruto total de lo que haya tenido la cuenta en el año fiscal inmediatamente anterior. Luego entonces, para finalizar, digamos, es importante que, como había mencionado ya anteriormente, respecto a lo establecido en el artículo 14 de ese decreto 343, se establece la obligación de confidencialidad, de secreto y de uso exclusivo y privativo de las autoridades competentes. Es decir, esto no es una información a la cual entonces deben tener acceso las firmas internacionales de asesoría tributaria, financiera, y entonces se va a usar como un medio para ofrecer servicios, o por el contrario va a ser un medio para que se haga pública la información de los clientes reportada en Panamá, porque de ninguna manera lo es. Y el gobierno panameño así lo ha establecido en las normas que ha expedido. ¿Cuáles son las multas y sanciones a las que debe atenerse una entidad financiera y también un sujeto reportable en Panamá? ¿Qué pasa con las instituciones financieras? Aquellas instituciones financieras que omitan implementar estos procedimientos de debida diligencia del conocimiento del cliente, se hacen acreedoras a multas que van desde los $5.000 a los $25.000. También se establece una multa de $5.000 a $25.000 cuando no se presenta el reporte, multas que van desde los $10.000 hasta los $50.000, cuanto la entidad financiera no mantenga el registro y la información documentada respecto de ese cliente. Con esto pues no pretendo sino dar un panorama de lo que es el decreto ejecutivo 343 y pues invitarlos a que sencillamente, si ustedes mantienen unas cuentas abiertas en Panamá, bien sea en nombre de institución de institución o de entidad privada constituida en Panamá o a título propio, sencillamente no es motivo para que salgan corriendo a cerrarlas, sino debe ser motivo para que ustedes, en atención al principio de renta mundial que tenemos en Colombia y al concepto, digamos, de reporte de los activos en el exterior, que se tiene la obligación pues que se tiene con el gobierno colombiano, se haga pues el reporte de esos activos y se mantengan, usted los puede seguir manteniéndose en Panamá, porque no le están pidiendo que los cierre sencillamente, le están pidiendo sencillamente que lo reporte. Si usted es una empresa que usted maneja negocios de inversión, pues usted sencillamente no tiene ningún inconveniente en realizar este tipo de reportes. Por el contrario, es muy positivo que lo haga. Lo mismo, la invitación es que aquellas personas que quieran establecer sus operaciones fuera del territorio colombiano, llámese Panamá, llámese Estados Unidos, llámese Europa, llámese Asia, es que lo hagan con operaciones reales, es decir, que tengan un asesor jurídico, que tengan un asesor contable y que reporten a esos gobiernos lo que corresponde en materia fiscal, porque pues hoy día ese concepto de que yo quiero guardar mi plata en un banco y que no sepa nada de mí, que tenga escondido todo y que exista secreto, ese concepto no existe, y quien se lo esté ofreciendo, pues la verdad tenga mucho cuidado de lo que le están ofreciendo, porque lo pueden estar metiendo en un problema.
Entonces mi invitación no es, sino a que por favor se actualicen, pídanle a sus asesores fiscales que revisen el tema. Yo sé que aquí en Colombia es muy difícil a veces, y esto quiero decirlo con mucho respeto, que acepten, digamos, el tema de establecimiento de sociedades o de apertura de cuentas bancarias en Panamá, porque casi que lo ven como si fuera un delito inmediatamente cuando no lo es. Y no lo es porque sencillamente no se hace nada ilegal o indebido cuando se hace, cuando se hace de la mano la asesoría correcta. Si ustedes necesitan ampliar esta información, si necesitan un concepto respecto de algún tema que tengan puntual relacionado con este asunto, por favor no dejen de contactarse con nosotros, estaremos más que encantados de poder servirles. Y pues esta servidora está dispuesta pues a ampliar la información que se requiera. Dejo entonces los canales de comunicación con nosotros. Tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, tenemos LinkedIn, tenemos nuestro correo electrónico, tenemos nuestro celular. Y la idea pues es que podamos brindar en línea todos estos servicios, y precisamente con esa intención lanzamos pues nuestro portal de servicios Legal Touch para mucho más en esta época ayudar y apoyar a nuestros empresarios y nuestros emprendedores en todos los proyectos y todas las dudas que tengan. Muchas gracias.